qué no lees de nuevo la pregunta más que todo por Cuando un hermano, cuando un hermano ha caído en pecado ocasionalmente, que se arrepiente y lo confiesa al Señor y se aparta, ¿debe confesarlo a los hermanos? Segundo, ¿debe ser sacado de comunión? Yo creo que en toda disciplina interviene la misericordia de Dios, en primer lugar. Y la misericordia de Dios a veces permite que un pecado no sea conocido. Pero si el hermano tiene plena conciencia de que ese pecado es bien conocido por Dios, y él se arrepiente ante Dios, y ese pecado no ha perjudicado a la iglesia, ni tampoco el medio ambiente donde él está, creo que puede ese hermano reservarse el derecho de arreglar sus cosas con Dios. Repito, siempre que ese pecado no sea público o no repercuta en otras personas, hermanos. Si repercute en otras personas, debe ir a los ancianos y comunicarles esto. Y los ancianos deben tener también la sabiduría para saber si deben comunicarlo o no a la iglesia. Estudiando el tema de la disciplina encontré un sinnúmero de disciplinas, pero no solo esto, sino que también toda aplicación de disciplina depende de la sabiduría que Dios pone en el conjunto de ancianos, en el consejo de ancianos, para determinar cuál es el camino a seguir con un hermano que ha caído. Está muy bien lo que ha dicho el doctor Jalil, lo refrendo completamente, pero quiero añadir una cosa. El pecado del que habla primera de Juan 1:9 es el pecado personal que tiene que ver con el Señor. No tiene que ver ni con la ofensa que se hace a la iglesia como tal, ni con la ofensa que se hace a otro hermano. De modo que confesado a Dios, arrepentido, Dios otorga su perdón en virtud de la sangre del Señor Jesucristo que limpia de todo pecado. Pero en la epístola del apóstol Santiago, de Santiago, no del apóstol, porque la opinión común es que este Santiago no era apóstol, sino el hermano carnal del Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 16 en el capítulo 5, confesaos los unos a los otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Está hablando de cuando uno está enfermo, etc. Pero intercala esto. De modo que cuando un hermano tiene algo contra otro, o viceversa, han de confesarse mutuamente sus pecados, porque no es suficiente que si yo he herido a un hermano o a una hermana, lo confiese a Dios y ahí queda todo. No. Entonces hay que practicar lo que Pedro aprendió, lo encontramos en Mateo 18, del propio Señor Jesucristo, cuando le dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Piensen bien en esta frase de este versículo. No dice tu hermano ha sido ganado, que es verdad. Has ganado a tu hermano. Hermanos y hermanas, todo hermano o hermana que comete un pecado dentro de la iglesia hace bajar automáticamente el nivel espiritual de toda la iglesia. Y por lo tanto es una pérdida para nosotros mismos el que un hermano nuestro descienda espiritualmente. De modo que cuando ese hermano es restaurado, no solo él ha ganado, sino que todos nosotros hemos ganado algo y al hermano.